Mi querido Joan ¿Qué, Gallardo, pues qué aquí tal? ¿Cómo estamos con él. estás? Ya he hecho en los últimos meses algún directo con Joan, pero lo hemos hecho pues en otros canales. Pero bueno, esta es la primera vez que tengo en mi canal de Instagram. Siempre me preguntáis si lo voy a colgar, no os preocupéis, lo voy a dejar colgado en el muro y lo colgaré en mi canal secundario de YouTube. Y bueno, eh, para quien no conozcáis a Joan Gallardo es la definición de esto que hemos escuchado en muchas ocasiones de un hombre que se ha hecho a sí mismo. ¿Vale? Pues eh, es mi mentor, mi coach. Desde ahora justo cumplimos 2 años. Y esto que se habla en muchas ocasiones de que una persona es él y sus circunstancias, en mi caso, en los 2 últimos años he tenido una disrupción absoluta en todas las áreas de mi vida, a nivel profesional, mi crecimiento profesional, el mío de mi clínica y diferentes proyectos se ha disparado a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel incluso del autocuidado que tengo conmigo mismo y incluso el autoconcepto que tengo conmigo mismo ha sido sin lugar a dudas pues parte mía, grandísima responsabilidad otorgada y sentida gracias a Dios, pero doy muchísima responsabilidad a esta persona. Por eso para mí era muy importante es de bien nacidos ser agradecidos y creo que a mí se me han dado muchas oportunidades y el mundo ha sido muy generoso conmigo, permitiéndome crecer en redes, permitiendo exponer, teniendo muchos pacientes, etcétera. Y Joan Gallardo es una persona dedicada a Dios y dedicada a que cada persona saque las maravillas que lleva por dentro y que son particulares, genuinas, únicas en cada persona. Lo hace de una forma increíble, que es como me ha guiado en estos últimos 2 años, donde pues bueno, ya hemos convertido los miércoles por la mañana nuestra misa particular, donde nos inspiramos el uno al otro y donde aprendemos el uno del otro y donde luego salimos inspirados. Y en el día de hoy, pues bueno, vamos a hablar de su último libro, 48 reglas de la disciplina. Yo dejaré el enlace en la descripción para todos aquellos de vosotros que queráis comprarlo y si me seguís y si valoráis todo lo que yo os hablo de salud, tenéis que leer este libro porque resume muy bien qué es la disciplina, saca las dudas de qué es la disciplina y sobre todo todos aquellos que me seguís que queréis encontrar salud, armonía y equilibrio en vuestras vidas, eso solo lo podéis hacer con voluntad y con disciplina. No se puede hacer Ujú. única y exclusivamente con pasión en determinados momentos, ¿vale? Y al final la disciplina, tarde o temprano, para conseguir los diferentes objetivos en vuestra vida, va a tener que ser un eje central. Y aquí, Joan, consigo mismo, con todas las personas con las que tiene mentorías y a través de sus libros y con su comunidad, etcétera, pues bueno, es un verdadero maestro. Así que ya estáis tardando en darle a seguir a su página personal, en Joan Gallardo, y comprar su libro, su segundo libro, 48 reglas de la disciplina. Y bueno, para todos aquellos que no te conozcan, que espero que se hagan devotos de ti, Joan, nada, una pequeña descripción, ¿vale? Pues para toda mi comunidad y empezamos a hablar de la Vale, disciplina. Tony, pues muchas gracias por la introducción. Ha sido maravilloso. Y bueno, qué decir por mi parte en cuanto a la relación que tenemos tú y yo. Seguramente ha sido el cliente con el que ha sido más sencillo trabajar en toda mi vida. Ya incluso en nuestra primera llamada, te acordarás, para, Así calla. para que me contases. O sea, ya está. O sea, ya desde ahí ya dije, ¿dónde ha estado todo este tiempo? Todo este tiempo, Tony, ya supe ahí que tendríamos una conexión especial y que sacaríamos cosas muy importantes para ti de esto. Y para mí también, desde luego, a nivel personal, no solo a nivel profesional. Mira, me gustaría que empezáramos hablando de la definición. Empecemos por ahí y luego desde ahí vayamos desarrollando. ¿Qué Ujú, es para ti la disciplina? ujú, Eh, ¿Qué es para ti? Desde ahí luego vamos a ir ujú, desarrollando, pero tenemos que empezar por la ujú, definición. No caigamos en clichés, tú nunca caes en clichés de qué es la definición de diccionario de Wikipedia, que es como tú lo sientes ujú, y como tú lo ujú. transmites a tus clientes. Para mí, bueno, la definición de disciplina sale ya en las primeras páginas del libro, porque si vamos a hablar de cualquier tema, lo que hay que hacer en primer lugar es definirlo. A partir de ahí ya podemos discutir y podemos elaborar. La descripción que yo ofrezco en mi libro es que disciplina es hacer lo que es debido cuando es debido y en la forma de vida
te guste o no, te apetezca o no, quieras o no. O sea, eso es mi definición completa de disciplina. Luego podríamos discutir qué es esa cosa que es debido hacer, pero la definición en sí de disciplina es esa, justo esa. Mira, y en tiempos y pues en unas etapas yo creo que de bastante incertidumbre a nivel vital en muchas personas. Creo que estamos en una época donde, sin lugar a dudas, existen más posibilidades de crear startups, empresas, que aún sin tener una carrera, una licenciatura, cualquiera puede abrirse unas redes sociales e inmediatamente crecer. Eh, pero también creo que es la época de mayores posibilidades de fracaso, porque lo intentan tantas Sí, claro. personas y hay tantas posibilidades y hay muy poca y hay demasiadas posibilidades, quizá precisamente porque no hay tierra, no hay disciplina de fracasar y ante la poca tolerancia, porque creo que pues cada vez somos más de cristal, esa es la realidad y Sí. y los emprendedores, cada vez la capacidad de enfrentarse a la crítica, al primer fracaso que te puede hundir, hace que pues muchas personas se queden, yo lo veo en consulta, o sea, es que depresivas y durante mucho tiempo, y es ahí donde creo que es un factor clave la disciplina, la autodisciplina para saber pasar todas esas diferentes fases y no caer tanto en esto también de lo que se habla mucho, la pasión y sigue tus sueños, ¿no? Entonces, ¿cómo balancearías a todas estas personas que ya sea porque quieres bailar, te quieres exponer como entrenador, por tu startup, etcétera, tarde o temprano te vas a encontrar en el camino los tropiezos y al final parece que es ambivalente. Yo no creo que sea, o sea, no creo que se tenga que generar una disonancia y que vayan a encontrar la una de la otra, se tienen que fusionar, pero sí para el que se lo inicia y que cree que solo puede hacer las cosas si estoy apasionado, pues puede parecer que la disciplina va en contra de él. Ya, lo que hay que hacer es tener buenos motivos para hacer las cosas. O sea, si tú tienes unos motivos y unos cimientos realmente importantes y lo que vas a hacer te importa y significa algo de verdad para ti y tiene sentido, también tendrá sentido soportar las dificultades, soportar los baches y soportar las críticas y sobre todo la idea de poder llegar a fracasar con lo que estás intentando. O sea, tenemos que entender que las cosas que son verdaderamente grandes o incluso importantes también las quieren muchas otras personas. Todo el mundo lucha por esas cosas buenas. Y para las cosas buenas hay competencia. Y si hay competencia, claro que se abre una ventana para que pueda ser que no consigas aquello que te propones. Esto hay que darlo por sentado y aceptar esas reglas del juego y no pensar que todo va a ser un camino de rosas. O sea, yo sí que a mí me gusta el concepto budista en este caso, que dice que aceptar la dificultad de la vida hace que la vida sea menos difícil. Y yo creo que eso lo debemos tener en cuenta. Por eso yo en mi primer libro, incluso en Nunca renuncies a ser feliz, hice una crítica del optimismo, porque es muy fácil refutarlo, ¿no? El optimista se cree que todo lo que va a venir va a ser bueno. Y la vida no funciona así, solo hay que mirar atrás para darse cuenta de que no ha sido así. Pero si sabemos que va a haber momentos difíciles y nos preparamos a efectos prácticos y también a efectos mentales y espirituales para enfrentarnos a esos momentos cuando lleguen, no nos pillará de sorpresa. Y cuando lleguen, que llegarán los momentos difíciles como nos llegan a todos, simplemente hay que recordar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Como he dicho al principio, si los motivos son buenos, la fortaleza saldrá por sí misma, no hará falta recurrir a la motivación, ni a la pasión, ni a ningún subproducto externo. Podrás tener esa fortaleza dentro. Por eso es tan importante los motivos, ¿no? Y no tanto la motivación. Muchas de las personas que nos estarán siguiendo tendrán propósitos diferentes. Unos serán hacer una dieta, otros un entrenamiento, otros serán este año voy a cuidar, voy a dejar de fumar. Habrá muchos otros que tendrán proyectos de este sí que es el año que me voy a sacar una oposición, que voy a ir a por todas con el proyecto que tengo ahí un poco aparcado o incluso este es el año en el que quiero comprometerme a ser mejor padre, ser mejor esposo, etcétera. Eh, y me gustaría que ahondemos un poco más, Joan, en la idea tan profunda que tenemos en hacer las cosas desde la pasión y desde el enamoramiento y desde cuando decimos ahora lo siento. Creo que es verdad, o sea, creo que hay ocasiones donde tú y yo hablamos en muchas ocasiones y me has enseñado a orar, me has enseñado a hablar con Dios y me has enseñado
a creer que cuando Dios, a través de señales, etcétera, y te habla, mm, lo sientes. Yo mm, eso lo interpreto además a nivel médico como la paz que ocurre en tu sistema mm, nervioso, te baja la adrenalina, duermes mejor, estás sintiendo, ¿vale? Que el camino va por aquí, mm, ¿vale? Pero la paz en muchas, bueno, no, la paz creo que muchas veces es antagónica de la pasión y la efervescencia del romanticismo, mm, ¿vale? Y la paz creo que precisamente es pacífica porque alberga ostiones, alberga mm. que no sean las cosas como tú Aceptación, quieres, y la sí. efervescencia de la pasión Mm, hace que se te rompa el corazón justo cuando no salen las mm, cosas, así lo es. cual hace que ya no puedas tirar hacia Mm, adelante. Y, y creo que si estás en paz, emerge sin sentir que es un sacrificio en la disciplina. mm, Se van poniendo las cosas y sin darte cuenta te vas autodisciplinando. No, sí, eh, claro, pienso que es así. Creo que es una inercia. sí, o sea, yo siempre digo que la disciplina disipa el caos. Y cuando el caos desaparece, aparece el orden y después puede aparecer esa paz interior, sin ninguna duda. Pero has dado en la clave. O sea, yo a mis clientes les digo que no tomen decisiones ni estando muy tristes ni muy enfadados y tampoco estando muy contentos o muy eufóricos. O sea, hay que intentar buscar esa paz y esa, no diré neutralidad, pero sí ese sosiego para tomar buenas decisiones en la vida. O sea, el exceso de emocionalidad es comprensible porque somos humanos, ¿no? Y nos puede muchas veces la circunstancia para bien y para mal, pero hay que dejarlo para la toma de decisiones, me refiero, para cuando estamos más sosegados y más templados. Porque solo ahí cuando somos inteligentes, yo siempre lo digo, yo cuando me enfado soy muy estúpido, pero cuando estoy muy contento, muy eufórico, creo que lo soy aún más. Así que necesito de esa calma y de esa tranquilidad para poder volver a ser todo lo inteligente que puedo llegar a ser. Eh, Aunque voy a estar hablando con Joan, aprovechad la ocasión. Seguro que Joan de verdad es un mago no para dar consejos, sino para haceros entrar en contacto con vuestra inteligencia interna, ¿vale? Mm, Entonces, no dudéis si queréis aquí hacer algún tipo de pregunta, ¿vale? Acerca de todos los temas que estamos tocando y que Joan estará, pues bueno, claro que sí. con toda la predisposición, ¿vale? Para poder ayudaros. A ver, mira, justo está preguntando, señorice, ¿cómo se consigo teniendo TLP? No sé a qué te refieres, a trastorno límite de personalidad. Bueno, no me voy a meter ahí porque esto es tema psicológico y Mm, psiquiátrico, ¿vale? Entonces creo que no es el espacio, ¿vale? Para hablar de patologías psicológicas o mm, psiquiátricas, etcétera. Vale, mira, yo creo que también hay una cosa ahí en estos mundos, o sea, creo que en estos tiempos se confunden mucho los conceptos y yo creo que la disciplina es algo que emerge de forma natural, mm, muchas veces desde la confusión y desde las ansias, mm, etcétera, se desvirtúa lo que es la disciplina. Me acuerdo un directo donde estuviste hablando y creo que además eh, hablabas en términos propios de cuando te levantabas a las 3 4 de la mañana y empezabas a grabar directos, etcétera, y toda la gente te elogiaba y te aplaudía por la grandísima disciplina que tenías y mm, cómo les metías a tu propia comunidad diciendo, no seáis estúpidos porque eso no es tener disciplina, simplemente es adaptarme a la posibilidad que tengo y creo que estamos en tiempos. Yo veo en las redes sociales la gente colgando fotografía a las 5 de la mm. mañana, haciendo entrenamiento a las 7 de la mañana. O sea, estás poniendo una vida casi que esclavizada para demostrar que estás Ah, trabajando y probablemente absolutamente. la virtud que tiene que emerger de ti no va a Ujú, salir. Eso no es disciplina. O sea, ujú. te estás esclavizando. Totalmente. Esto es lo que decía el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, ¿no? Cuando decía, ahora lo que estamos haciendo es autoexplotarnos y después convencernos de que no, de que en realidad no estamos autorrealizando. Y eso redunda en el error de tratar la disciplina, que no es más que un medio, como un fin. O sea, quiero ser disciplinado para ser disciplinado. Eso no tiene ningún sentido. La disciplina solo tiene sentido si se trata como lo que es, un medio para conseguir otra cosa. Mira tu caso en concreto, cuando empezamos a trabajar juntos. Anda que no te matabas a trabajar. ¿Cuántas consultas podías hacer al día de lunes a viernes? Claro, a ojos Claro, externos, a, a ojos externos, pues mira cuánta disciplina tenía Tony. Pues la disciplina muchas veces también va en el parar, en el hacer las cosas de una forma más óptima, más eficiente. Va en el pararse un momento y darse cuenta de que así por donde vamos no podemos seguir yendo.
de que es hora de reconsiderarlo. A veces lo Mira, más fácil, Tony, pero lo más fácil, Tony, muchas veces es, pues eso, coges 2 clientes más. ¿Mm? Y claro, te sientes bien de inmediato, pero después. es así, mira, os voy a hablar de mi experiencia particular que me ha costado mucho y aún a día de hoy me autodisciplino para estar muy pendiente de mí mismo. Y mis mejores amigos les he transmitido y también lo están haciendo y creo que tarde o temprano le tiene que llegar a todo ser humano. Creo que hay épocas en la vida donde toca trabajar mucho, donde toca refinarse. Todo profesional, si no pasa miles y miles de horas, no se va a refinar y no va a ser un profesional y no va a sacar además su virtud, pero llega un momento donde creo que también todo profesional, incluso lo puedo, yo creo que trasladar incluso la faceta de ser padre. Hay tiempos donde tienes que estar horas y horas y horas para conocer a tu niño, de qué picojea, cuando se cabrea, etcétera. Pero luego llega un momento donde creo que la vida te obliga a disciplinarte para estar pendiente de ti mismo, de cuándo soltar. Y Ujú, cuando aprendiendo a soltar, te das cuenta que das oportunidades pues para que pues, entren otras personas a ayudar, se abra el espacio, te dediques a ti en otros ámbitos. Yo cuando conocí a Joan, espero y seguro que os va a resonar a muchos lo que a mí me ocurrió. La primera llamada, que ya fue mágica, iba yo andando, creo que él iba también increíble. andando por la calle. Y era simplemente para presentarnos, pues yo le dije, mira, pues oye, a pesar de que veas que, mira, que tengo muchos seguidores, que esto, que el otro, mira, estoy en un caos de vida increíble. Trabajo 50 horas a la semana, estoy en un caos increíble, no sé cómo salir de aquí. Y me acuerdo que me dijo nada más conocerme, dice, tío, eres un pringao. Dice, esto es como si Florentino Pérez tiene que bajar a cortar el césped en el Bernabéu. Ujú, Lo que te está ya mostrando la vida es que no tienes que demostrar nada, ujú, que ya has hecho lo que tienes que hacer y que tienes que adoptar, tienes que coger el trono de rey para empezar a delegar. Esto le pasa a un futbolista cuando se tiene que retirar y sigue alargando los años porque ya tiene que pasar a ser director deportivo ujú, o ser entrenador. Esto le pasa a cualquier empresario tarde o ujú, temprano cuando tiene que empezar a delegar porque incluso hay algo que se está poniendo de relieve. Es que hay médicos que ya tienen que coger pues por ejemplo, en mi caso, pues mis médicos, honestamente, lo hacen con una energía, con una pasión, porque tienen 15 años menos que yo, que lo hacen mucho mejor que yo, pero yo soy capaz de refinar y ver detalles por experiencia que cuando se lo digo a ellos, les abro un mundo. ujú, Entonces se va generando, ¿vale? Un espacio que se abre, porque si no la energía está ujú. estancada. Y yo creo que yo en mí he desarrollado la disciplina o el arte durante estos 2 años de pillarme donde tengo la inercia de volver a ser esclavo y trabajar para estar orgulloso de mí mismo por trabajar 15 horas al día. O Ujú. sea, y yo creo que esto es una epidemia de la Sí, humanidad. sí, a ver, y sobre todo cuando se hace sin una necesidad real. O sea, yo puedo entender que el padre de familia que tiene, que quizá no tiene un trabajo como le gustaría, ¿no? ¿no? Y cobra poco y se ve forzado a hacer horas extra para poder mantener a su familia, yo entiendo que eso es una circunstancia diferente, ¿no? Ahí sí que va en la disciplina el luchar y luchar para prosperar y para poder salir de adelante de las dificultades. Pero en casos como el tuyo, Tony, yo creo que te lo he contado alguna vez. Yo llevaba muchos años siguiéndote en YouTube, muchos años, ¿no? Mm. Y cuando surgió la posibilidad de trabajar contigo, me apetecía increíblemente. Y cuando empecé a hablar contigo y me contaste que trabajabas 50 horas, inconscientemente pensé, pero si igual no es tan listo como parece, ¿sabes? Y dije, no, a este chico, a este señor o a este hombre hay que ponerle donde le toca. O sea, ¿por qué si es el Tony Hernández, el doctor Antonio Hernández, que yo llevo tantos años viendo en YouTube, es quien es? O sea, como si se creyese lo que es o si viese en él lo que se ve desde fuera, lo que yo veo desde fuera, no estaría viviendo la vida que está viviendo. Estaría viviendo una vida más a la par con sus virtudes, con sus valores, con su talento puro y duro que tienes, ¿no? Has sido agraciado con un talento que se desaprovecha haciendo 50 horas de trabajo. Y además, tú y yo sabemos bien cómo termina eso. O sea, eso no sé dónde escuché una vez, ¿no? Aquello de que vivimos situaciones imposibles porque creemos que es posible vivir situaciones imposibles. Traba- Vale. Trabajar 50 horas a la semana, ya no trabajar 50 horas, sino el trabajo que tienes tú de recibir a gente uno a uno,
durante cada semana del año, durante muchos años, eso es una situación imposible. Eso yo no quisiera ser tu cliente del jueves a las 6 de la tarde en aquella época. Recibiría un Tony o totalmente acabado, quemado y estaría ahí casi casi explotándolo, ¿no? O sea, sabiendo que debías estar bastante, perdón por la expresión, bastante jodido, ¿no? En Sí, pues, plan, claro. claro, digo, no puede ser, este tío no tiene que estar ahí, tiene que estar haciendo otra cosa. Tiene otra misión que no sea pasar consulta. Y más cuando tenías y tienes un elenco de profesionales trabajando para ti absolutamente increíble. No Claro, tiene ningún sentido. Y yo total. quería, mi misión principal era esa, ¿no? Devolverte tu autoconcepto y devolverte, pues, la posibilidad de que te creyeses el valor que tenías. Y por eso se abrió rápidamente un espacio de amor entre tú y yo. Pues fíjate que lo que acabas de hablar creo que es crucial para todos los que están. Estoy seguro que muchos de los que nos estáis escuchando y todos los que estáis viendo y lo vais a ver, caéis una y otra vez en muchas etapas o fases donde os lamentáis, os cabreáis, os insultáis a vosotros mismos por no haber conseguido llevar la dieta a término, por no haber dejado el tabaco, por no haber conseguido la oposición porque pensáis que podríais haber estudiado más. Por no haber conseguido que la última pareja con la que estabais tan ilusionados, si se supone que ya sabíais cómo se puede estar a gusto con una pareja y os han vuelto a dejar, etcétera. Y creo que desde ahí, desde ese estado emocional de culpa, de dolor, de autoinsulto, de enajenación y cabreo que creo que casi con la vida y con Dios, muchas veces uno piensa, a partir del lunes me pongo las pilas más que nunca. Yo esto lo he escuchado un Claro. millón de veces cuando lo han cagado, cuando se han decepcionado. Y lo he visto tantas veces, doctor, es que mire cómo estoy, es que me doy asco, mira cómo me he puesto, no sé cuántos, o me pongo las pilas porque ahora me ha dejado la chata y ahora me voy a dedicar más que nunca a mí y yo voy a estar desde el lunes, es que tengo que estar a fuego ultradisciplinado conmigo mismo. O sea, y es lo que tú has dicho, creo que es la capacidad reduccionista y muy segmentada del ser humano de verse a sí mismo con esa única forma de funcionar y creyendo que además esa es la virtud. Entonces, claro, utilizas una falsa disciplina para esclavizarte y meterte en una cárcel que te la estás creando tú. Tú esto lo Absolutamente. habrás visto un millón de veces en clientes, que creen que Muchísimas. además están disciplinados a lo bestia. Muchísimas veces. Y eso, de nuevo, eso es autoexplotarse. Y yo creo que eso es tratarse mal. La intención con mi libro eran dos que representaban una en general, ¿no? El libro está dividido en dos partes, ya lo sabes. Una primera en la que intento encargarme de reconciliar a la gente con el mismo concepto de la disciplina, explicándoselo y diciéndole, sobre todo, haciendo una definición negativa, ¿no? Explicándole lo que no es la disciplina. Y luego ya la segunda parte más práctica de cómo conseguir llegar a serlo. Pero la intención principal con el libro era volver a humanizar la disciplina. O sea, no hacerse daño a través de la disciplina. ¿De qué me sirve que consigas tus objetivos a base de castigarte y a base de someterte a un sufrimiento que hará que sin duda el día de mañana, cuando consigas tus objetivos, los veas absolutamente envenenados? Yo recuerdo, Tony, recuerdo, creo que era mi segunda competición en culturismo hace un millón de años ya. No puedo hacer más tiempo, ya era bastante joven, tendría 25, 26 años o algo así. Y fue en un campeonato de Baleares y triunfé. O sea, gané mi categoría, gané el trofeo al mejor posador, o sea, fue una auténtica maravilla. Y yo recuerdo que volví a casa cargado de trofeos y entré en mi casa y me sentí súper vacío, súper vacío, porque no podía evitar pensar en todo lo que había entregado a cambio de eso. Y esa misma noche ya miraba los trofeos con un auténtico asco, con un desprecio. Los miraba y decía, lo que me habéis costado. O sea, no vale la pena. Al final somos animales compensativos. O sea, siempre ponemos las cosas en una balanza. Tanto entrego, tanto consigo, ¿no? Y no sirve hacerle trampas a la vida. O sea, no vale decir aquello de voy a dar muy poco y quiero sacar muchísimo, pero tampoco podemos dar muchísimo a cambio de sacar menos de lo que hemos expuesto. Eso también lo tenemos que tener claro. Y cualquier cosa a la que llamemos disciplina que nos haga llegar a esa fase,
sin duda alguna va a provocar un arrepentimiento fuerte en nosotros. Yo cuando tenía, hace también muchos años, el centro de entrenamiento, cuando me dedicaba más al mundo del entrenamiento, si venía alguien y lo veía llegar con ese sufrimiento y le veía no pasárselo bien entrenando, ¿no? Y yo le decía, chico, lo mejor lo que tienes que buscar es otro tipo de deporte y no necesariamente este. Ah, que puedo hacerlo de otra forma. Y yo, evidentemente, hay gente que está en formación de multitud de disciplinas. No le forzaba, no le decía, no, tienes que venir porque el resultado es bueno. Que el resultado sea bueno no legitima cualquier camino que te lleve hasta ese resultado. De nuevo, humanicemos los conceptos. Volvamos a ser más humanos y tratémonos con mucha más dignidad, tratémonos más humanamente. ¿De qué sirve forzar a una persona a un camino que siempre le está creando una resistencia? Yo en el libro digo que en la vida hay que hacer cosas que te gusta hacer y luego hay que hacer cosas que quizá no te gusta hacerlas en el momento, pero que una vez hechas sí te gusta haberlas hecho. Pero no hay que hacer nunca, si puede ser, cosas que no te guste hacer y que te dé igual haberlas completado después. Cualquier cosa que vaya por aquí, ya bien, creo. Pero, Joan, ¿qué me dirías ante? El otro día escuché un podcast, no recuerdo quién era la persona que decía, ¿sabes yo qué le aconsejaría a la gente? Que coja un trabajo que le sude la polla, porque es la única forma de que al acabar a las 8 horas realmente te suda la polla las consecuencias que pase por cómo lo hayas hecho o no, y entonces podrás disfrutar de tu vida. Qué me dices ante esto? Porque, o sea, que me pareció, digo, hostia, que esto empiece a calar. eh, Tiene una parte de razón, porque es verdad que vas a sufrir menos, Mm. pero tu crecimiento personal y tu autoestima y tu, tu validez como ser Mm. humano y tu autoconcepto, ¿en qué va a acabar? Son muchas horas y muchos años, ¿eh? O sea, si un día tiene 24 horas, 8 las duermo, en teoría me queda un día consciente de 16 horas. Si la mitad de mi vida tengo que estar en una cosa que me da exactamente igual, de la que no extraigo una mínima satisfacción, ni un sentido, ni un significado, creo que podemos llegar a tener un problema. Yo creo que también es falsa la premisa de que el trabajo que haces te tiene que hacer inmensamente feliz, ¿no? Porque alguien tiene que venir a poner la silicona a las ventanas, ¿no? Y tampoco creo que en su tiempo libre esa persona esté mirando vídeos de YouTube de cómo poner siliconas y cosas de estas. Imagino que tendrá otros intereses, pero yo creo que lo que hay que extraer del trabajo es un acuerdo justo entre lo que saco y lo que recibo a cambio. En fin, pero me parece que es un signo de pequeñez el ya predisponerse a llegar a ese tipo de acuerdo, ¿no? De decir, voy a buscar un trabajo que me sude el cimbrel, porque ya parto de la base de que no puedo tener un trabajo que me importe, ni que signifique lo más mínimo para mí. Y yo creo que todos los trabajos dignifican de una forma u otra, ¿eh, Tony? O sea, yo recuerdo cuando yo trabajaba de tapicero, cuando yo tenía 17, 18 años, 19, un trabajo que no tiene una capacidad para realizarte a un nivel de significancia profunda. Pero yo elegía también involucrarme con ese trabajo de otra forma. Podía hacer tapizar las sillas y las butacas mal o las podía tapizar bien e irme más contento a mi casa, sabiendo que había hecho algo que podía haber hecho mal, lo había hecho bien, con gusto y con dedicación. Yo recuerdo que mi padre me dijo una vez, me dijo, sé que no te gusta estar aquí. Y yo le dije que no me gusta nada, de verdad, no me gustaba estar ahí. Y me dice, pero puedes decidir hacer un trabajo bien o hacer una cutrada. Y me dijo eso, me dijo, y los gallardos no hacemos cutradas, me dijo mi padre. Y se me quedó metido aquí, y se lo digo hoy en día a mis hijos, ¿eh? Hagáis lo que hagáis, hacedlo bien. Porque eso yo creo que sí que dignifica, ¿no? Aparte sea cual sea el trabajo que estás haciendo. No, yo creo que también, o sea, hay muchas frases, digamos, como que se nos han repetido desde pequeños, ¿no? De la espiritualidad, el momento presente, etcétera. El otro día lo hablaba contigo, que creo que repetimos como mantras sin realidad centrarnos en sentir qué significan, y creo que solo la madurez y el tiempo te enseña realmente el por qué esas frases que las han emitido sabios luego pues calan y se confirman, ¿no? Porque, por ejemplo, claro, hay un capítulo
en tu libro donde hablas cómo Homer Simpson tiene pues, en su trabajo fotos Ujú. repletas de Lisa, ¿no? Es la pequeña Lisa. Para Lisa, hazlo por ella. Mm. Claro, claro. Y entonces eh, él odia su trabajo y odia al señor Barnes, ¿vale? Y odia estar pues en ese trabajo durante 8 horas y ha dejado repleto todo de fotografías de su hija y escrito, esto es por Lisa, Ujú. entonces ya cobra Total. trascendencia y va a surgir en él una disciplina y creo incluso que, aun asumiendo este no es el trabajo de mis sueños, Ujú. esta no es mi pasión, si tuviéramos contacto con el momento presente y asumiéramos incluso la Ujú. ignorancia no sé por qué estoy trabajando en esto, Ujú. pero a lo mejor me está Ujú. educando a abrir, a hacer un botones para tener la educación con todas las personas variopintas que van a pasar por el hotel, Ujú. porque a lo mejor yo tendré dentro de un tiempo una empresa por la que van a pasar muchas personas y he aprendido a Absolutamente. refinarme y es lo que les voy a educar. Así es. Cuando las de Karate Kid, donde el maestro le hace hacer ejercicios que el niño rabioso dice, pero enséñame ya a pegar, y le está haciendo ejercicios que luego tienen muchísimo Ujú. sentido. Entonces, claro, si fuéramos creo que más humildes como para asumir, si estoy aquí será por algo, Ujú. probablemente estaríamos perlas de Ujú. sabiduría, nos disciplinaríamos en Ujú. estar presentes en eso y ni sabríamos por qué Dios nos ha puesto aquí y la trascendencia que esto va a tener en tantas áreas Absolutamente. luego varios. Absolutamente. Lo que hace muy bien Homer ahí es que los que yo siempre estoy haciendo referencias de los Simpsons, ¿no? O sea, sí que me parece que es una obra que de verdad, yo tenía un amigo en la academia, Tony, ahora hay una pequeña anécdota, que era tan fan de los Simpsons como yo. Ahora, yo soy fan de las 13 o 14 primeras temporadas. Luego ya sí, la verdad es que no lo sigue, pero las primeras las veía una y otra vez, que las daban, recuerdo, en iKitchen o en Neox o una historia de estas, y lo veía en Fox, y lo veía muchísimo, ¿no? Y él me decía que cuando pasasen 1000 años, o sea, que los Simpsons serían a la historia de la literatura o del arte, algo así como la Odisea de Homero. Decía, esto será un día, el día de mañana se pondrá en valor, ¿no? Y es que, claro, yo recuerdo, hago tantas referencias porque hay escenas que están cargadas de significado. Esta, por ejemplo, que comento en el libro, ¿no? Que cuando Homer le obligan a estar ahí, ¿no? Porque si no, no va a coger otro trabajo, o lo humillan bastante y él se pone ese cartel. Lo que está haciendo ahí Homer es aceptar la idea y elegir la idea de que hay cosas en su vida más importantes que él. Y esto no puedo explicar con palabras lo importantísimo que es. Yo ya he vivido momentos en mi vida donde lo más importante de la vida de Joan Gallardo era Joan Gallardo. Y casi se me abren las puertas al infierno, ¿eh? O sea, esto no puedo expresar lo verdaderamente importante que es. Y es algo que yo aconsejo hacer a todos mis clientes. Busca algo más importante que tú por lo que vivir, si quieres tener un poco de sentido. Y ese justo ahí, eso es lo que hace Homer. Mira, eso me lleva, Joan, hablaba el otro día eh, con, con un atleta. El tío es bastante bueno, ha conseguido bastantes campeonatos de España de su Mm. disciplina. eh, y él me hablaba fíjate, del dolor y el caos en el que ha entrado en varias ocasiones. El tío es muy disciplinado, se levanta a las 6 de la mañana. Si le tengo que decir, cómete 4 piedras a las 13:43, 5 minutos antes de entrenar, lo hace. Pero conforme pues ha conseguido varios hitos y en los cuales durante los meses previos la disciplina, o sea, y el sacrificio y la capacidad que podía tener de mandar todo literalmente a la mierda y solo cecarse, pues lo que tú decías, por su objetivo personal que le define a él como persona y ser humano, pues bueno, lograba hacerlo. Y cuando ha conseguido varias medallas de oro, campeonatos de España, o me dijo pues Mm. una medalla de plata en un campeonato de Europa, pues ha tenido varios días, dice, tío, literalmente al día siguiente, la depresión absoluta y el vacío, la incapacidad Mm. para incluso conectar con la alegría de, oye, tío, lo has conseguido, o sea, ser incapaz de conectar,
plantearme la retirada por no querer volver a hacerlo, luego volver a engancharme al tiempo tras unos meses en los que hasta varias veces he caído pues un poco en beber más, ponerme gordo, salir por la noche, no reconocerme hasta engancharme. Pero claro, te enganchas otra vez de nuevo a tu propósito personal, es lo que tú has dicho. Creo que llegar a la cima siempre te va a decepcionar y hasta te puede romper el corazón porque la expectativa de lo que tú pensabas que vas a Claro. sentir está muy lejos de lo que verdaderamente luego cuando llegas a la cima. Y eso de que hablan otra vez de nuevo, siempre disfruta del camino. Es una gran verdad, Totalmente. pero queda coja si no trasciende a tu personaje y no te trasciende a ti mismo. Claro, porque es que eso también nos lleva a la idea de que si algo se te da bien, te tienes que dedicar a ello. No veo por qué. Yo el deporte que más he disfrutado en mi vida, Claro. Tony, era uno para el que tenía cero atributos, que era la halterofilia. Pero cero. O sea, yo he hecho culturismo y llevo 20 años entrenando, pero no soy un tío que de base tenga mucha fuerza. Me cuesta muchísimo, por ejemplo, subir la sentadilla. Creo que mi tope estuvo en los 200 o 205 kilos de sentadilla, pero años y años y auténticas palizas y Smolov por aquí, por allá, método búlgaro, método soviético. O sea, las mayores locuras las hacía yo. Y comiendo como un animal para tener el gimnasio. Comía, me gastaba una pasta en carne roja, ¿no? Porque era lo único que me daba, que me daba ese plus. A mí ¿qué se me daba bien a mí? Fútbol. Fíjate. Pero ¿qué pasa? Odiaba jugar a fútbol al final. Odiaba con toda mi alma. Y sobre todo odiaba a la gente que me decía que tenía que jugar a fútbol. Porque se me daba bien. Y no podía vivir con ese sentimiento de absurdo. Y yo creo que el ser humano no puede vivir sin significado. No puede tener cosas en su vida y no puede hacer cosas y no puede desgastarse e invertir tiempo, energía y que por lo tanto es invertir vida en cosas a las que no le encuentra un sentido. Se acaba consumiendo la persona así. Hay que cargar la vida de sentido, hay que cargar la vida de significado si queremos vivirla bien. Porque si no, la vida es literalmente, Tony, así lo tengo que decir, la vida si no va por ahí es absolutamente insoportable. Insoportable. Fíjate, Eric Fromm hablaba de que el Qué precio a bueno. pagar por, por vivir en sociedad y por encajar en la sociedad era asumir que te ibas a volver neurótico. Y creo que, claro, creo que la disciplina que debe ser desde el corazón y desde la paz mental que te debe acercar poco a poco a lo que eres en esencia y no te tienes que culpabilizar porque eres como eres, implica, creo que una desconstrucción, ¿no? De lo social que habita en Una ti. Entonces, invita alienación. también a cierta fase de catarsis. Entonces, claro, la verdadera disciplina que no te cuesta, porque antes, por ejemplo, te estaba hablando y muchos de vosotros habréis conseguido grandes cosas. Yo, el que más, también he conseguido muchas cosas a Sí. lo largo de toda mi vida. Incluso pues, en la carrera de medicina. Yo no estudié disfrutando la carrera de medicina. Ahora disfruto y cada vez más eligiendo a mis pacientes, refinando con mi equipo, etcétera. Pero he sacado muchas cosas a lo largo de mi vida con una disciplina espartana, enfermiza, que me ha hecho enfermar Claro. y me ha vuelto medio neurótico y ahora estoy sanando muchas de las cosas y acercándome a una disciplina natural como la ves en los animales que se levantan siempre a la misma hora, con el amanecer, comen a las mismas horas, o sea, tienen los biorritmos perfectos, ¿vale? O sea, entonces, claro, creo que eso implica, sobre todo en hombres y mujeres pues de mediana edad, que relativamente es como que has cumplido con el mundo y Nietzsche también hablaba de eso, de los diferentes caminos del ser humano. Primero tienes que encajar en el mundo y luego tienes que tener una fase del desierto donde empiezas a alejarte de la sociedad, incluso asumir que sobras de la sociedad y ahí empiezas a quitar lo tóxico para que emerja la verdadera disciplina, pero te toca pasar por esas diferentes fases. No, es que, a ver, todos conocemos la disciplina en algún momento u otro. Yo he sido indisciplinado hasta que llegué casi a los 30. Era absoluto caos. Pero me saqué una posición a la policía local a la primera, por ejemplo. O sea, todos sabemos hacerlo a lo bruto, aunque sea autodestruyéndonos por el camino. ¿Sí? Y claro, es que pues te queda esa marca de que la disciplina es un puñetero horror que haces en situaciones desesperadas y la huyes.
La huyes porque lo más lógico, si eso es la disciplina, es que lo que tienes que hacer es huir de ella, ¿no? Y tenemos todos estos ejemplos, ¿no? Todas estas personalidades con mentalidad de tiburón, ¿no? Donde creo que de alguna forma, no sé, Tony, a mí me da pena, ¿no? Le hemos dado, es como si le hubiésemos dado la vuelta al mundo, a la vida, y le diésemos importancia a cosas que no tienen mucha importancia, dejando en pelotas a las cosas verdaderamente importantes. O sea, la disciplina, cuando realmente aciertas con lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo, no cuesta nada. Nada, Eso es no cuesta nada. nada, nada. Yo lo primero que hago cuando me levanto por la mañana es leer 40 o 45 minutos la Biblia. No es que me cueste leer la Biblia todos los días a esa hora, es que me saca de la cama. Me muero de ganas que salga de día para tener ese ratito conmigo. A veces me despierto, yo duermo muy bien, yo duermo del tirón el 99% de las noches, pero alguna noche que abro así un ojillo y veo que aún es de noche, miro la hora con la esperanza de que ya sea una hora normal y digna para despertarse. Y si veo que son las 3, digo, no, es muy pronto, ¿no? Pero me llevo como un chasco. En plan, joder, ya podría ser las 6, ¿no? Para empezar el día así. A ojos externos es un sacrificio, si lo quieres ver así. Para mí es un regalo, un regalo. Para mí es una vida que verdaderamente te hace que te apetezca levantarte de la cama. Y es así como creo yo que se tienen que enfocar las cosas, aunque al principio pueda haber un vértigo, ¿no? Seguro que a ti te dio miedo, Tony, cuando yo te dije qué cojones estás haciendo con tu trabajo, ¿no? Seguro que tuviste un miedo de decir, hostias, es que si dejo... Me mandaste a tomar por culo y buscarme otro coach. Claro, o sea, claro, Pero yo quería que me pusieran encima mal las pilas. pero Mira mi perturbación. claro, es así, pero tú podrías haber dicho, pero ¿y si suelto clientes? Mis ingresos bajarán o dejaré de ser relevante, ¿sí? O, sobre todo, ¿cómo demonios se supone que me voy a realizar a partir de ahora? O sea, ¿cómo? Claro, Porque es muy fácil. O sea, yo entiendo que ves a un doctor haciendo una cantidad brutal, ingente, sobrehumana de consultas en una semana y dices, ¡guau, qué meritazo tiene! Pero realmente era la opción más fácil para ti. Pues cojo claro, más clientes. Ya claro. está. Y a final de la semana, destruido, quemado y perdiendo cada vez más esa pasión, me miro al espejo y lo que veo es un tío reventado, pero porque está trabajando. Entonces, punto. Ya me he ganado mi autorrealización. No, no funcionaba por ahí. ¿Cómo habría acabado eso? ¿No te lo has preguntado nunca, Tony? Un millón de veces. Y de verdad, de todos los que estáis ahora escuchando esto, ¿cuántos de vosotros tendréis propósitos y tendréis metas loables, maravillosas? Nada. Pero de verdad, es humano y además creo que es bueno reconocer cuando uno está en un callejón muchas veces sin salida donde se está identificando con un aparente éxito. El éxito puede ser simplemente creer que estás dominando en tu casa la Mm. situación familiar, los niños crees que lo tienes todo controlado y también te esclavizas a tu propia familia y dejas de entrenar, dejas de esto y te crees esa película, ¿vale? Y creo que es bueno pasar por todas esas épocas donde luego uno pues toma conciencia y hasta dice, hostia, soy esclavo de mi propia vida. Incluso luego cuando lo empiezas a transitar, como yo me he dado cuenta, porque no me quería hacer cargo ni responsable de otras áreas que reclamaban mi atención, de mi propia salud, de sociabilizar, de hacer otro tipo de lecturas que no fueran solo la medicina, de acercarme, pues como he hecho durante estos 2 años, a la figura de Dios, que cada vez la tengo más presente, pues todas esas áreas que son competencia individual de cada ser humano en muchas ocasiones, las demoramos en pos de el triunfo y cuando te identificas con ese personaje que aparentemente está triunfando y te permite darte golpes en el pecho y presentarte al mundo como mira qué trabajador soy, soltarlo cuesta Dios y ayuda. Cuesta muchísimo. Es lo que digo siempre. Yo a mi padre le miento que cuando hace años, cuando una vez me preguntó ¿qué tal el trabajo? Le dije, muy bien, ahora estoy trabajando unas 5 horas al día. Tal cual. Y casi le da un parraque. O sea, dijo, ¿qué pasa? Irresponsable, irresponsable, Hay mal hombre. problemas, hay problemas, no tienes gente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Y yo dije, ¡ay! No la pillaba. Así que cada vez que me pregunta qué tal el trabajo, le digo, un montón de trabajo, no paro. Todo el día, todo el día estoy en ello. Pero es que hay que preguntarse realmente el por qué y el para qué de las cosas, ¿no?
O sea, y es una forma, yo con mis clientes trabajo así para que encuentren el sentido real de lo que están haciendo, porque puede ser que estés persiguiendo algo que no tiene capacidad para llenarte, que no tiene capacidad para satisfacerte, ¿no? Y sería como perseguir la base de un arco iris. Pero es que, y esto lo describes muy bien en el libro, lo escribes súper bien, cómo normalmente pensamos, si pensáis que la disciplina es, me levanto a las 6 de la mañana, a las 6:05 tengo los tuppers hechos, a las 7 ya empiezo, me voy a caminar una hora porque he visto un vídeo del doctor Hernández que hay que caminar en ayunas, a las 8 me llevo a los niños, a las 2 los recojo, luego CrossFit por la tarde, a las 8:45 no paro de ver lo importante que es la autoconciencia y estar conmigo mismo y me pongo unas velas, finjo como que estoy meditando, ¿vale? Y imito la figura del Buda, ¿vale? Y entonces me autoconozco y estoy orgulloso, pero en realidad hay una disciplina comprada e imitada. Y explicas muy bien cómo cuando hay armonía, cuando hay trascendencia, cuando hay, creo que, pues esto que de lo que se habla tanto también, la coherencia contigo mismo, eres compasivo contigo mismo como para saber cuando estoy incluso apasionado escribiendo y me doy la complacencia de estar tan en contacto conmigo mismo, de decir, paro cada hora y salgo durante 10 minutos, Claro. me doy un paseo. O sea, yo mismo soy capaz de parar el momento de máxima pasión donde normalmente justo el ser humano hace lo contrario. Justo ahora que he encontrado el flow, no pienso parar y te destruyes porque ni has comido, ni has hablado con nadie, te has quedado hasta las 7 de la mañana. ¿Cuántas veces pasa eso? Guiados por la pasión. Yo creo que hasta por el miedo, es que no quiero perder el momento. Esto yo lo veo también en muchísimos deportistas que empiezan a sobreentrenar, músicos que cuando cogen la canción se meten ahí como locos y luego está destruido, que sale luego a continuación. En realidad es una falta de disciplina a estar en contacto contigo mismo. Uno puede maltratarse incluso a través de cosas bonitas, Tony. O sea, Claro. mucha gente sabe, bueno, ya lo ves, ¿no? Que leo muchísimo. O sea, me encanta leer. Creo que si cobrase por leer no haría otra cosa en mi día a día. Claro, mucha gente lo ve y dice, bueno, Joan Gallardo es así, X más uno, pues X1, y lo que voy a hacer va a ser leer tanto como él. Y me envían mensajes y me dicen, no puedo más, estoy súper estresado con los libros. Y yo, pero es que, ¿qué estás haciendo? Pero no leas tanto, no leas tanto. No Ah, puedo no leer crees, tanto. Nos falta esa amabilidad, esa misericordia con nosotros mismos. no Y crees, yo hay días que... Joan. Sí, sí, Dime. acaba. No, Perdona, no, perdona. simplemente eso, que yo, para la gente, no sé, hay mucha gente que lo que has dicho antes, tiende a la idealización, ¿no? Y se piensa que yo en mis ratos libres levito ahí en una esquina o que leo mientras duermo y cosas así. En absoluto, yo hay noches que intento coger un libro, pero a lo mejor estoy muy cansado como para leer. Pues me pongo una película o una serie, pero puedo elegir sentirme mal por ello o no, que hay también esa virtud, ese equilibrio, lo que hemos dicho al principio. Se necesita disciplina para arrancar y para seguir, y también se necesita mucha disciplina para parar. Te iba a decir que no crees que hay cierta idealización eh, a la lectura. O sea, y eso no quiere decir, esto es como también, igual que veo cada vez que hay una idealización, es decir, yo compito y veo ahora a todo el mundo competir en algo, con tal de decir que hace deporte, ¿vale? Parece que sea cool, ¿vale? Compito en triatlón, compito en esto y luego se está disparando los infartados porque hace un año lo estaban dando en todo. Yo tengo muchos de esos, pero eh, veo demasiado, creo que la idealización de la búsqueda del llenado en tu mente de los conceptos, pensando que esa va a ser tu carta de presentación cuando conoces al mundo. Y una cosa es, pienso que hay personas o incluso dentro de las personas determinadas fases vitales en su vida en las que emerge el contacto con la lectura por eso Ujú, mismo, porque te fluye. ujú. Pero hay mucha obligación. Yo pienso en autoobligarse a leer conceptos, a leer libros y a que tu carta de presentación sea mira todo lo que tengo leído. De nuevo, ¿por qué estás leyendo? Responde a esa Ya, pregunta. Depende de tu respuesta, ya sabré si vas a aguantar con la lectura o si al final acabarás odiándola. Odiándola, Tony. O sea, que es lo que nos pasaba pues, muchas veces en el colegio, en el instituto, ¿no? Bueno, o en la carrera, que llegas a cogerle
asco. De hecho, yo leí una vez un estudio, Tony, que decía que los universitarios, después de la universidad, a lo largo de su vida, leen menos que los que no han ido a la universidad, Claro, porque acaban es que la muy estudian de esta quemados. manera. A mí me pasó, por ejemplo, en la Academia de Policía, que íbamos todas las mañanas a las 6:30 de la mañana a correr a una pista de atletismo de Manacor, que era donde estaba una de las academias de Mallorca. Fuese cual fuese el tiempo que hacía. Granizo, agua, frío, calor, con los tiempos tan extremos y tan húmedos que tenemos aquí en Mallorca. Yo recuerdo que para correr bien y para que me fuese bien las cosas, llevaba unas ASICS así, me costaron una pasta, tuve que hacer un sacrificio brutal, ¿no? Pero para que me fuese bien. Y recuerdo la última prueba, que era correr un 10.000 en una pista de atletismo, o sea, 25 vueltas ahí en la pista, que yo creía que me volvería loco, de verdad, Dori, te lo digo. Y acabé cogiéndole tal aversión al correr que me subía al coche para después volver a casa, ducharme y volver a clase. Y hice una cosa mala, ¿no? Pero sí que estando con el coche en marcha, bajé la ventanilla, me quité los zapatos y los tiré por la ventana. Y dije, no vuelvo a correr en mi vida. Y hasta el día de hoy no he vuelto a ir a correr. Sé que voy a andar mucho, hago otro tipo de cardio, pero correr es que no puedo. Entonces, si alguien enfoca cualquier cosa desde este punto de partida, lo que está haciendo es realmente alejarse de ello. Parecerá que te estás acercando, realmente estás creando lo necesario como para llegar a aborrecerlo, llegar a odiarlo. ¿No te gusta leer este tipo de libros? No los leas. Y más si no tienes ninguna obligación de hacerlo. Lee otra cosa o no leas. Mírate documentales, escúchate conferencias, haz lo que sea. No es imprescindible. Y sobre todo, Tony, a mí uno de los ensayos que más me marcó sí que fue Ética a Nicómaco, de Aristóteles, ¿no? Y hace una síntesis brutal de cuál es la dirección del ser humano en la vida, ¿no? Que es él, mediante un razonamiento magistral, llega a la conclusión de que todas las cosas que nos apetece conseguirlas porque son un medio hacia otra cosa mejor, que es la felicidad. ¿Sí? Esa sensación de plenitud, de satisfacción, de concordancia con la vida absoluta. Entonces, donde entra la colisión es cuando empezamos a hacer cosas que realmente no nos llevan ahí. Y si no nos llevan ahí, nos va a entrar enseguida, ¿no? De nuevo un sentimiento de absurdo. O sea, a lo mejor el leer libros no te hace directamente feliz, a mí sí, pero leer libros igual te hace conseguir un trabajo mejor que sí que tenga una capacidad para hacerte feliz. Si tienes claro este itinerario, este sentido, claro que acabarás disfrutando de la lectura. Pero si lo haces simplemente por el hecho de leer, esto lo decía Bertrand Russell. Bertrand Russell decía que la mayoría de las personas leen para poder decir que leen. Y eso, y eso es un error absoluto. Y de nuevo es una forma para mí de automaltrato. Pero mira, yo voy a hablar por experiencia porque hay algo que he descubierto y sin lugar a dudas, sin tu ayuda no habría podido transitar algo que luego a su vez cada vez lo tengo más interiorizado y cada vez lo integro y lo intento expresar con muchos de mis pacientes. Eh, y es la confianza, otra vez de nuevo, frases hechas que nos han dicho mucho, pero frases de lo que te está ocurriendo será para algo aunque no lo entiendas. Probablemente luego cobrará una importancia y se te abrirán los ojos a entender por qué y para qué ha ocurrido. Yo, pues para todos los que me conozcáis, pues evidentemente, con toda la parrafada que os he dado mucho, con tantos vídeos en YouTube y pues imaginaos 20 años de consultas eternas y casos súper complicados y siendo un apasionado de la lectura de la fisiología, pues me he leído barbaridad de libros, de estudios, de entrar en foros súper complejos y desde hace año y medio, 2 años aproximadamente, que empecé a trabajar con Joan y cuando empecé a tomar la responsabilidad de mi vida y tomar conciencia que habían muchas áreas aparcadas dentro de mí que tenía que enfrentarlas, incluso asuntos no conclusos de mi pasado y tenía que ponerme enfrente de ellos y no mirar hacia otro lado, me ocurrió algo súper curioso, súper frustrante y súper doloroso.
me ponía delante de cualquier libro de fisiología, que yo que he sido apasionado de ir a cualquier libro que salía nuevo de medicina, etcétera, de cosas que me gustan del metabolismo, de las hormonas, etcétera, y me daban taquicardias, o sea, Mm, como quien tiene miedo escénico. Taquicardias, presión en el pecho, dolor en la cabeza. Imaginaos para alguien como el enamorado que de repente no puede estar al lado de su enamorada. mm, Eh, pues el fustigamiento, el odio, el cabreo, el enojo, el intento de entender qué narices, qué cojones me está pasando, el sentimiento de fracaso, o sea, absolutamente, o sea, todo lo que os imaginéis. Y creo que es bueno además transmitirlo, ¿vale? Detrás de la claro. imagen aparentemente pues, triunfadora o de persona que he podido llegar, yo mismo tengo mis sombras y creo, y debéis de saber que siempre vuestro camino va a ir acompañado de sombras que son luces en realidad Mm, encubiertas. mm, Eh, Esta persona que tenéis aquí delante, Joan, me enseñó a confiar en mi mente, porque lo mm, que me estaba pidiendo en mi mente o lo que me estaba diciendo es que ya estaba colapsada de conceptos, ya estaba colapsada de leer a otros, ya mm, estaba eh, colapsada de dar crédito a otros y quería empezar a dar forma y tener confianza en que podría enlazar los millones de conceptos que he leído desde hace años. Joan ha dicho antes que cuando se levanta por la mañana su pasión es estar durante 45 minutos leyendo la Biblia y yo sé que él ahí entra en contacto con Dios, entra en contacto consigo mismo, trasciende muchos de los conceptos y cosas en su día a día, se hace más sabio. Yo he aprendido y me ha surgido a mí, yo no he aprendido a meditar, pero he aprendido y ahora empiezo a apreciar y me encanta. Lo primero que hago es me levanto y estoy durante una hora solo mirando mi mente. mm, Antes podía ver ese proceso porque pensaba que estaba perdiendo el tiempo, pensaba que podría estar estudiando, pensaba, sin embargo, mi mente me obligaba a estar ahí y yo me martirizaba porque me vienen estos pensamientos. Desde que empecé a decirme, ¿será porque tengo capacidad de enlazarlo? ¿Será mm, que porque ya soy maduro y me puedo permitir y mm, tengo la inteligencia en realidad suficiente y confío en que por algo me vendrán todos estos conceptos, etcétera? Sigo a día de hoy sin poder leer ningún libro, más mm, allá, evidentemente, de las mm, historias clínicas y estudiar de lo que tengo con cada paciente, pero a día de hoy disfruto porque me maravillo de la capacidad que tiene mi mente de claro, empezar a ordenar 25 años de conceptos y de libros. absolutamente. Y creo que, claro, Mm, eso solo se puede hacer maravilloso. Mm, también con la confianza en ti mismo. total. Desde ahí ha surgido en mí la disciplina todas las mañanas de coger una hora para mí, pase lo que pase, en contemplar y ver cómo se me entregan Mm, conceptos y revelaciones que para mí son maravillosas, que tienen luego sentido para mis pacientes, para los podcasts ujú. a los que voy, etcétera, pero solo ha surgido a través de la confianza Totalmente. Y en ti mismo. sobre todo, Tony, siendo tú una puñetera enciclopedia de conocimiento, vamos, es que todo lo que te has leído tú es salvaje. Pero claro, es que realmente lo sencillo es esconderse detrás de otros autores, ¿eh? O sea, Claro, lo difícil es crear ese espacio donde tú te preguntas, ¿y yo, Tony Hernández, qué pienso de esto? ahí ¿Qué está, creo ahí está. de esto? Y me parece que es el mayor ejercicio de honestidad que puedes hacer con tus pacientes, ¿no? Y con tu carrera. Al final lo que pasa, Tony, es que nos desatendemos tanto y durante tanto tiempo que después la simple idea de encontrarnos nos da miedo, ¿no? Esto es como cuando tenemos un amigo al que llevamos mucho tiempo evitando, ¿no? Y sabemos que ya hace mucho tiempo que no le damos un toque, pero seguimos sin darle un toque. Y sabemos que en algún punto ya no hay excusa. Y un día vemos su nombre que nos está llamando al teléfono y hacemos así en plan, hostias, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Se lo cojo o no se lo cojo? Mira, no se lo voy a coger y a ver si insiste. Y si me llama 4 veces seguidas, se lo cogeré. Nos pasa eso. O sea, no, nos atendemos muy poco y viajamos muy poco hacia adentro y pasamos tanto tiempo sin hacerlo que desarrollamos un miedo y un temor a hacerlo. Pero sin embargo, Total. y sin embargo sabemos que deberíamos hacerlo y que en algún punto tendremos que retomarlo. Pero es que es muy fácil postergar. Es muy fácil irnos al día de mañana y cuando llega ese día de mañana decir aquello de no, dije que mañana, entonces mañana, ¿no? Pero en algún punto hay que hacer de tripas corazón, ser valiente y asumir que somos la única persona de la que no nos podemos desembarazar en la vida. Y hay que ponerse a ello. Y tú lo que has hecho, Tony, sobre todo,
es, claro, es coger el hilo y ponerte al día contigo mismo. Y para eso se necesita, uno, soledad y dos, tiempo. Hostia, qué bueno, Soledad. Habla para todos los que nos están viendo. Creo que en tiempos donde no soportamos la soledad y se nos invita otra vez de nuevo, a través de las películas, las fotografías, en Redes Instagram, sociales, parece que la belleza solo se puede encontrar al lado de personas, al lado de, o sea, y la importancia de la soledad, de atreverte a estar contigo mismo, claro. incluso, y decir no incluso a tus seres queridos porque tienes que Mm, disciplinar a ese tiempo mm, contigo mismo. mm. Es como yo a muchos clientes les pongo como tarea o como deberes diarios ir a dar un paseo sin móvil, sin compañía y sin música, ni podcast, ni nada. Y me miran como si estuviese loco. Me dicen, ¿en serio? A perder el tiempo, Y, a perder el tiempo. y me dice, ¿y qué voy a hacer? Y yo, tú vete, solo con las llaves de casa o del coche. Y luego vuelve. Los primeros días me ponen a parir, ¿no? Y dicen, madre mía, Joan, qué mal lo he pasado tú. No, no paraba de escucharse aquí un jaleo, me venían ideas de cosas del pasado y tal, y yo, es que no estás al día. Tienes mucho pendiente. Esto es como si verdaderamente ves un amigo que hace muchísimo tiempo que no ves y te tienes que poner al día. Pues tendrás que quedar muchas veces y tendrás que escuchar incluso algún reproche, alguna mala noticia, pero que no la atiendas no significa que no esté ahí y que no esté haciéndote daño y que no esté siguiendo su curso. Y cuanto más desatendido, peor. Llega un momento en el que esas sombras ya se convierten en pantanos con cocodrilos. Así que mucho ojo, hay que buscar ese momento de soledad y de silencio a diario, si me apuras, como sea. Yo os voy a hablar, todos los que aquí me conocéis, evidentemente me conocéis por mi faceta fisiológica y científica, pero os aseguro que la única posibilidad de que la verdadera disciplina que emerja con coherencia y que os dé felicidad, paz y que además os trascienda a vosotros como seres humanos y genere un bien comunitario, un bien social, etcétera, solo se puede hacer finalmente encajando la figura de Dios. Uh -huh. En esto, Joan, yo se lo digo, es un obispo sin bata, es un elegido por la capacidad, la sutileza y la belleza con la que sabe integrarte y acompañarte para que la figura de Dios empiece a acompañarte y dé las respuestas que no son científicas, que no son fisiológicas, que no son matemáticas, sino que son sentidas. Y que dan coherencia a muchas de las cosas que tantas personas estudiosas como yo pues hemos estudiado. Yo que también soy un fanático y he leído psicología a Freud, a Carl Jung, he leído múltiples psicólogos y tantos que se habla de, y cuántas habréis escuchado que sí, los seres humanos somos luces y sombras. Y al final hay creo que una falsa disciplina que desde pequeños la sociedad, papá y mamá, y la necesidad de encajar hace que la falsa disciplina a través del sacrificio, del dolor, de la sangre, te permita mostrar al mundo una luz. Pero es una luz que aparentemente encaja en la sociedad. Pero bueno, ya Freud y sobre todo Carl Jung hablaban de la importancia de la integración de la sombra. Las sombras son todos aquellos aspectos que conviven dentro de ti y que tú, por alguna extraña razón, empezaste a asumir desde temprana edad que debías ocultar, porque si alguien se enteraba que eso habitaba en ti y podía expresarse en algún momento, te iban a dejar de querer, de Uh amar. -huh. Te iban a odiar o te iban a matar o ibas a incluso recibir el castigo de Dios. ¿Vale? Entonces, eh, creo que cuando la psicología, los autores o cuando un simple amigo o un padre, incluso con el mayor de los motivos y motivos amorosos, te dice, quiérete a ti mismo, si de verdad eres así, lucha por ti mismo. No lo puedes hacer por ti mismo. No tenemos la capacidad de autoengrandecernos a nosotros mismos. Te puedes repetir mil veces a ti mismo, por mis cojones, que yo soy así y quien no me quiera no sé cuántos. Ese orgullo tarde o temprano va a caer Uh -huh. porque porque está saliendo de la mente de un necio que cree que tiene la capacidad de autodefinirse, de construirse a sí mismo, de definir lo que le da la felicidad y al final solo la figura de Dios. Y no hace falta conocer a Dios de forma científica,
hace falta simplemente entregar con humildad lo que sabes que no entiendes. No entiendo por qué soy así, no entiendo por qué funciono así, dame respuestas. Y como tú bien me has dicho, tú que eres padre, Joan, Ujú, creo que no hay nada tan bonito. Yo no soy padre, pero cuando rezo y le hablo de mis miserias, de lo que no entiendo y siento que tiene que haber un padre todo amoroso, que él sí que tiene respuestas y simplemente le digo, eh, alláname el camino y dame la sabiduría que tú sí ujú, que tienes. Yo de ujú, forma humana aún soy demasiado torpe como para entender estas situaciones, algo empieza a ocurrir. ¿Por qué? Porque entregas la responsabilidad de tener que saber todo. Y ahí es cuando esas sombras empiezan a ser ujú, acogidas, empiezas a darte cuenta que todos esos aspectos que tú pensabas que no ujú, valían, que debían ser escondidos y que te hacen ser perverso, mentiroso con la gente, empiezas a ver que hay una maravilla en todos esos ujú, potenciales ocultos y de nuevo, solo se puede hacer a través del ujú, amor y el amor solo te lo puede dar. ujú. Totalmente. Yo creo que es así. Mira, hay C.S. Lewis, que para mí fue uno de los apologetas más brillantes y certeros de la historia, decía que tiene que llegar un momento en el que no digamos eso de, no, a mí la opinión de los demás no me importa porque son imbéciles, ¿no? O lo de la opinión de los demás me importa muchísimo, porque así también creamos un ídolo, que es el ídolo de la aprobación externa. Hay una tercera vía, que es que a mí, sobre todo, me importa más la opinión que Dios tiene de mí y de lo que hago. No hace falta que crees villanos, no hace falta que crees un enemigo fuera. Eso creo que tampoco es el enfoque debido. Es simplemente volver a poner la prioridad y la escala tal cual como toca, ¿no? Y es importantísimo llegar a esa claridad para poder vivir teniendo las cosas claras y ordenarte en el mundo también a través de esto, porque no podemos ir escuchando todas las voces del mundo, ¿eh? O sea, nos acabaremos volviendo absolutamente locos y desquiciados. ¿Quién ha tenido la unanimidad de todo el mundo? Nadie, nadie. Y si no la tuvo Jesús, ¿qué coño queremos nosotros? Tenerla también. Yo tengo un amigo que me decía siempre, dice, el tío más increíble que conozco, era muy del Madrid, decía, es Mourinho. Sí, y lo odia, yo creo que lo matarían si alguien pudiese, ¿no? Y yo, pues sí, sí, totalmente, pero no creo que le importe. O sea, él sabe, él llega un momento en el que dice, pues yo soy así y tengo cosas que mejorar y las quiero mejorar porque creo que las tengo que mejorar. Pero no puedo cercenar partes de mí. No puedo entrar en un rechazo frontal con partes de mí porque eso es igual que decirle a Dios, conmigo te has equivocado. Ese día cuando yo salí te mirabas para otro lado o tuviste un error y no puede ser directamente. Claro, claro, es que además es tan claro, además, a partir de ahí la sabiduría que creo que emerge. ¿Cuántas veces yo creo que todos los seres humanos hemos incluso tapado cosas porque hemos considerado que si vieran esto de mí, mis seres queridos, les voy a hacer daño, y de ahí de hacer daño, cuando en realidad no sabemos hasta qué punto, si acogemos, si tenemos incluso la paciencia, somos gentiles para también entender que sí, es que el amor no está reñido con hacer daño. Cuando Mm, hago cambiar a una persona de paradigma o de opinión de lo que yo claro. soy, es entendible, pero Mm, si tengo amor en mi corazón y me siento unido a la persona, yo ya no estoy esperando que cuando le digo he cambiado, he hecho esto o estoy planteándome esto y sé que te voy a hacer daño, es muy poco generoso mm, esperar que me entiendas. ¿Por qué me tienes que entender? Pero si abrigo el amor con esta persona, en realidad hasta voy a entender, tómate tu tiempo porque sé que es doloroso, pero confío en que nos amamos tanto y se confío tanto en que es inevitable que acabes amándome, que me vas a entender, aunque al mismo tiempo odies la decisión que acabo de tomar. totalmente. Entonces, estamos Mm, unidos, aun con sentimientos que creo que intentamos en una sociedad, mm, es lo que hemos dicho, muy frágil y mm. muy de cristal, intentamos que nos surjan determinados sentimientos. ¿Qué pasa con el odio? Si entre hermanos, Absolutamente. entre que Ujú, existe el odio, tiene que existir porque inmediatamente surge ujú, la pasión. ujú, Solo cuando segmentamos mm. los sentimientos, en realidad, pues nos separamos de Dios y nos separamos del A amor. mí me parece que es una señal de amor el permitir que alguien te odie con razón, si hace falta. O sea, Claro, yo sé que cada vez, mira, desde que estamos hablando de Dios, se han ido 15 personas de aquí
No pasa nada, pero es que eso también surge del amor, o sea, el amor de no engañar. Es decir, es que Claro, yo soy así y te estoy dando la oportunidad de que decidas quedarte o marcharte, pero con razón, con esa libertad que te doy a ti para saber que estás delante de esto y que puedes tomar una decisión consecuente. Y no pasa absolutamente nada. O sea, me parece que claro, ese detalle, porque si no entramos en el engaño, ¿no? No voy a decir esto que siento de verdad y que forma parte de mí por miedo a decepcionarte. Y el miedo a tomarte el pelo, ¿qué sentido tiene? claro, claro, total. Mira, para finalizar y aterrizando a tierra, pienso que nos encontramos, ¿vale? Con hiperexposición a través de las redes sociales, a través de personas que aparentemente han triunfado y te muestran su startup, su viaje en Dubái, sus coches, etcétera. Eh, Hay mucha confusión en cómo empezar. ¿Cuál sería para ti el primer paso en todas estas personas que, que quieren encontrar la paz y quieren para ello tener disciplina, pero no saben ni por dónde empezar? Aparte que el primer consejo en realidad es comprar el libro de Joan Gallardo, todos, mañana. Pero Ahí bueno, está. antes de hacerlo, vale. Bueno, yo creo que en cualquier librería, vale, o sea, en Sí, FNAC, sí, sí, está por la todos Casa del lados. Libro, aparte Mm, de Amazon, ¿vale? La mm, vais a encontrar en cualquier lado, mm, pero bajemos a tierra todas las personas que nos han visto y nos van a mm. ver y dicen, oye, dime ante mi incertidumbre, ¿por dónde empiezo? Hombre, yo estoy obligado a decir que empiecen por buscar verdadero sentido y que empiecen por buscar a Dios, a plantearse esa idea, pero quizás un poco fuerte de entrada, ¿no? Esto sí que el consejo más práctico que podría dar a alguien es que lo primero que tiene que hacer antes de fregar el suelo hay que barrerlo, ¿sí? Y antes de pintar una rejilla hay que quitarle el óxido si es que tiene. Hay que identificar qué partes de nuestra vida nos están quitando más cosas que las que nos están dando. O sea, qué partes de nuestra vida empezamos a entender que no tienen que estar como están y encargarse de ellas antes de añadir, ¿no? O sea, mi primer libro creo que expliqué algo como que no tiene sentido decorar muy bien una casa si hay una caca de perro en medio, ¿no? O sea, da igual cuántas cosas añadas. Si está esa caca de perro ahí, es que no va a haber manera de estar a gusto. Primero quita esa caca. Luego ya pensarás en qué otras cosas puedes ir añadiendo. Y si lo piensas también es, claro, parece que lógicamente tiene que funcionar, ¿no? Estas cosas fallan en mi vida, pero voy a empezar a introducir cosas que sí funcionan. Eso está bien, pero llega después de quitar las cosas que no funcionan. Así es, por ahí empezaría yo sin ninguna duda. Claro, y que eh, creo que has atinado perfectamente, ¿no? O sea, ¿cuántas veces puede ser que te hayas clavado una aguja, puede ser que tengas una herida y te tomas el ansiolítico, pero no te quitas la aguja, no te limpias la herida? Claro. O sea, ¿cuántas veces ante el dolor de las decepciones, de los fracasos, de la mierda que sabemos que tarde o temprano, lo has dicho, es que además intuimos que tarde o temprano la vida nos va a parar, pero es tan doloroso ponerme enfrente, que no, o sea, el tema es, me pongo enfrente de aquello que me está doliendo y que aquello que me está pintando y ya no soporto más sustituir o buscar situaciones hedónicas con las que aparentemente pues miro a otro lado. No, no, creo que es verdad. O sea, es que el primer paso es al menos hazte cargo y ponte enfrente de tu mierda. Y Claro, eso duele. claro, y sobre todo porque es muy fácil postergarla, ¿no? Es muy fácil evitarla. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como cuando tienes un dolor de muelas brutal, ¿no? Y vas al médico dispuesto a que te hagan cualquier cosa para que te lo quiten. Y va el doctor, el dentista, y te dice, no, antes tienes que tomarte este antibiótico, ¿vale? Y luego vuelves al cabo de 2 semanas. Claro, te empiezas a tomar el medicamento y el dolor se te va. Y de Claro. repente se acerca el día de ir al dentista sin dolor. ¿Qué haces? Mucha gente no va. No Mucha va, claro, gente no va. claro. Hasta que el día de mañana vuelve a doler la muela. Y descubres que ahora ya el tratamiento que te iban a hacer, que era menos invasivo, ahora ya no vale. Ahora hay que sacar la muela. ¿Sí? Esta es la
primera vez con una endodoncia habría bastado. Ahora es una extracción directamente. Y más pasta. Y más sesiones. Y más dolor. Y más dinero. ¿No? Y es un poquito de eso. Bueno, chicos, pues este señor y yo todos los miércoles estamos así, divagando, inspirándonos el uno al otro Desde luego. y doy por hecho y pongo la mano en el fuego en que eso va a ser hasta el final de nuestra vida, Joan. Así me encantaría a mí, vernos salir las canas y hacernos viejos y tener siempre este ratito los miércoles. Me haría una ilusión tremenda, vamos. Eso Seguro. es. Y nada, espero que hayáis disfrutado y logrado entender pues a Joan y a mí en todo el tránsito que hemos estado hablando de la disciplina, pero yendo más allá del concepto de la disciplina que hay detrás y por qué la disciplina para conseguirla tiene que ir unida a la trascendencia de vuestros objetivos que son subjetivos, ¿vale? Entonces eso es lo que hemos intentado trascender y es lo que hemos intentado transmitir para todos aquellos que queréis profundizar. Y estoy seguro que queréis profundizar, integrar todos los objetivos que tenéis. Comprad vuestro libro, dad a seguir a Joan en su Instagram. También tiene un canal de YouTube donde habla periódicamente, su newsletter. Lo dejo ahora mismo colgado y bueno, muchísimas gracias, Joan. Una de tantas que vamos a seguir hablando para la gente. Nada, Tony, te quiero un montón, ya lo sabes. Venga, un besito a todos. Hasta ahora. Chao.